no lo han leído en sus libros de historia. La mayoría de los libros de historia también tienen alfabeto. Una gran parte de ellos son las etnias que viven aislados de la sociedad, de las montañas y de los desiertos del mundo, marginados y olvidados por los demás. Mientras que la iglesia del Señor perdemos el tiempo en discusiones, pleitos y divisiones, estos miles de millones se van ahora. Hermanos y amigos que están con nosotros compartiendo este espacio, este programa en el cual estamos saliendo por Montevideo Avance Uruguay, por Facebook, por Enciende una Luz, así lo escriben en Instagram y estamos saliendo también en vivo por allí. Y también estamos saliendo en YouTube, en el programa Enciende una Luz. También escriben Enciende una Luz en YouTube y va a estar saliendo. Como no es un canal muy visto, capaz lo van a tener que buscar un poquito más, pero le va a aparecer en YouTube también Enciende una Luz. Es una bendición el poder compartir con ustedes y es una bendición también estas plataformas porque el video queda guardado. Así que a lo largo de la semana también ustedes van a poder estar viendo el mensaje, viendo lo que el Señor nos ha traído en esta noche, que va a ser de gran edificación y de gran bendición para nuestras vidas, y estamos muy contentos de poder compartir con ustedes un programa más. Buenas noches, audiencia, Dios les bendiga. Es un gusto reencontrarnos nuevamente cada miércoles de semana y poder compartir con ustedes entre nosotros y nuestro hermano Guillermo los controles. Buenas noches. Y poder entonces compartirles la palabra, la enseñanza, todos los temas relacionados a los acontecimientos futuros, como dice mi hermano Fernando, con respecto a escatología. Que trata mucho sobre el tema profecía, acontecimientos futuros, de los cuales, conforme la gracia de Dios y el Espíritu Santo, a medida que se van acercando los tiempos, como que va revelando y mostrando o dando una mayor luz acerca de todos estos acontecimientos que tienen como referencia Oriente Medio. Y vemos cómo está todo convulsionado allí, y la palabra de Dios se cumple, así como tenemos certeza que la palabra de Dios se ha cumplido. Incluso en la época de Daniel, el libro del cual estamos tratando, 600, 605, 7 años antes de Cristo, ya Daniel había hablado de estos, profetizado y hablado acerca de estos imperios. Y se sucedieron tal cual la escritura de Daniel dijo, como profeta, ¿sí? Así que si eso se cumplieron en la época de Daniel y un poco después, cuánto más las demás profecías escritas desde el comienzo hasta el final de Apocalipsis con respecto a todos los acontecimientos futuros de el tema, por ejemplo, de Israel, tribulación mayor, luego segunda venida de Cristo en gloria, antes el arrebatamiento de la iglesia. Después entonces el juicio de las naciones y después demás, y bueno, hasta el juicio final ante el gran trono blanco. Hay bastante tela para cortar, Fernando, en esto, pero gracias a Dios que a medida que los tiempos van avanzando, entonces estamos teniendo una mayor luz acerca de estos acontecimientos. Fernando. Bueno, gracias a Dios, y con esta introducción de mis hermanos, no queda más que ir directo a la segunda parte del capítulo de Daniel, el capítulo 2, que estuvimos tratando el miércoles pasado y estuvimos comenzando y hablando sobre el sueño que tuvo el rey. Y no solo que tuvo un sueño, el cual se olvidó del sueño, y no solo que quería saber el sueño, sino que quería saber la interpretación del sueño. Y como todo rey poderoso, llamó a todos los que estaban bajo sus pies, sus consejeros, magos, astrólogos, para que le revelara el sueño. Entonces todos vinieran corriendo para revelar el sueño. Pero he aquí que le dijo que no solo tenía que revelar el sueño, sino decirle cuál era el sueño, porque él se había olvidado. Y si no le decían cuál era el sueño, los iba a matar a todos. Y dice que iba a derribar sus casas, supuestamente la familia también. En eso Arioc dice que era el jefe de los verdugos, el capitán de la guardia, dice. Era el encargado de juntar a todos los sabios y astrólogos
encantadores, adivinos que había en la ciudad, en el pueblo, para matarlos. Y cuando fueron a lo de Daniel, que era considerado sabio, pero cuando fueron todos los sabios a revelar el sueño, al llamamiento de Nabucodonosor, no fue llamado. Pero cuando le iban a cortar la cabeza, sí lo fue llamado. Entonces, ¿por qué motivo es que le van a cortar la cabeza a todos los sabios y a ellos también? Dice que hay una orden del gran rey de aquel entonces de matarlos porque no eran capaces de revelar el sueño a el rey. ¿Y qué hizo Daniel? El siervo de Dios, el hombre de Dios de aquel entonces. Y él pidió un tiempo, pero ¿un tiempo para qué? Para aconsejar, para estudiar, para preguntar. En parte sí. Dice que fue a la casa de sus amigos, después que el año le dio el tiempo, y fueron a orar, Sí. para que Dios le dijera qué es lo que iban a hacer. Y después, si él quería que le mostrara el sueño, hizo una interpretación. Y en ese entonces Daniel no era el gran Daniel de los últimos libros de Daniel. Era un joven. Ya era un muchacho. No era muy conocido en el pueblo. No era como un predicador conocido de la época, en el cual la gente va a preguntarle consejo y él va a traer consejo para el pueblo, para la ciudadanía, para la iglesia. Y dice que en ese entonces él oró al Señor y el Señor, lo primero que vio Daniel, vio quién era Dios. ¿Quién era Dios? Y a veces cuando las personas quieren orar a Dios y quieren encontrarse con cosas importantes, nunca se encuentra con cosas importantes si primero no se encuentra con quién es Dios. Sí, amén. Y mire con quién se encontró. Creo que lo leímos el otro día, pero sería buenísimo leerlo. Sí, que pasa algo similar. Dice el 28, empezamos por el 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Eso le dice Daniel al rey. Pero ¿cómo llegamos a eso? Dice el 20. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes por los reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, y conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias, te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Me has revelado lo que te pedimos, pues no has dado a conocer el asunto del rey. ¿Cómo llegó él a tener la interpretación del sueño? Porque se encontró con la grandeza de Dios. Y dice, porque me has revelado lo que te pedimos. Esa es una palabra clave que aparece en ese verso. ¿Por qué? Porque estuvieron hablando con los hermanos. No dice te pedí, Ahí está. te pedí, dice te pedimos. Incluye a sus hermanos. Ahí está. Qué bueno que es eso, Fernando. El poder de la oración. Tener el poder de la oración en un conjunto de 4 personas, no de uno solo. La importancia de los hermanos, la importancia de los compañeros, la importancia de los amigos, la importancia de tenerlo en cuenta en el momento y en la hora oportuna, Fernando. Sí, Y Fernando, otra cosa, ya que estamos en esto. Sí. Aquí esto que Daniel hace, ¿sí? Desde el 20 en adelante, al 23, Daniel no hace una oración. Daniel lo que hace es un reconocimiento de cómo es Dios y de lo que Dios hace. Entonces, yo digo y pienso que nosotros tenemos que reconocer a Dios por lo que Él es,
por lo que Él hace y por lo que Él hará, Amén. pasado, presente y futuro. En otras palabras, nosotros alabamos a Dios y tenemos el Salmo 146, dice, porque Dios hizo los cielos, porque Dios hizo allá, porque Dios levanta al caído, ¿qué hace? Lo que Dios hizo, pasado, lo que Dios hace presente y lo que Dios va a hacer futuro. Entonces, la oración, que esta en sí no es una oración, sino es un reconocimiento de lo que Dios es, de lo que Dios hace y de lo que Dios hará. Y esto es importante entender entonces, alabar a Dios, cuando nosotros vamos a alabar a Dios, es un reconocimiento de la soberanía de Dios por lo que ha hecho, por lo que hace y por lo que hará. Sí, amén. Esto lo pone en un lugar, en un término justo de lo que es alabar a Dios. Es el reconocimiento de la grandeza, de la misericordia, de la bondad, de la obra de Dios, del perdón de Dios, de la gracia de Dios para salvación. Sí, amén. Y nos introduce luego entonces en las palabras postreras, últimas, de los acontecimientos futuros como arrebatamiento, segunda venida, juicio de Israel, etcétera, etcétera, y después entonces los demás juicios. Pero es importante que de ayer. Hay otro también rey, Ezequías, que también, como Josafat también, estaban en medio de situaciones de problemas del enemigo que venía sobre ellos con una multitud. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos lo que hicieron fue reconocer a Dios, darle gloria a Dios, alabar a Dios. Y Dios obró sin que Israel tuviera que pelear. Dios mismo peleó la batalla. Ustedes quédense tranquilos, no se preocupen, yo pelearé por vosotros. Entonces, cuando nosotros en una actitud de reconocimiento de Dios, alabamos a Dios, aunque no entendamos y no veamos y no sabemos cómo, porque así tampoco lo sabía Josafat, era mucha la multitud, pero reconoció a Dios. Y cuando reconocemos a Dios y le damos la gloria a Dios y le reconocemos la soberanía y lo que Dios hace, entonces Dios se encarga de hacer lo que se ha propuesto hacer. Adelante, Juan. Y después de todo esto, este reconocimiento que hablaba Mario y hablamos nosotros aquí, la experiencia que tuvo Daniel fue que 30. Sí. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque haya en mí más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, para que entienda los pensamientos de su corazón. Acá hay cosas como para armar un lindo sermón, pero está lleno de verdades este versículo, como todo el capítulo 2 de Daniel. A él le fue revelado el misterio. ¿Se acuerdan que el misterio hemos dicho que era algo oculto? Cuando hablamos de revelar es algo que está detrás de la cortina. Entonces cuando usted se revela, corre la cortina. Entonces usted ve lo que está atrás de la cortina. Y Daniel se le permitió ver lo que estaba detrás de la cortina. ¿Por qué? Porque era mejor que los demás. No era por eso. En parte por la oración y por la actitud del corazón de Daniel. Y no pensemos que Daniel fue llegar a ser el gran siervo de Dios por las condiciones humanas que tenía. A veces Dios usa, casi siempre usa las habilidades humanas que tenemos, pero no es mérito para que Dios te use, nunca jamás. Pero la condición del corazón sí, porque era humilde el corazón. Como diciendo, bueno, si yo tengo esta responsabilidad, porque hay humildad, pero hay una responsabilidad de por medio también, cuidadito. Porque cuando nosotros tenemos una revelación de Dios, que Dios corre la cortina delante de nosotros, por medio de la oración, por medio de la búsqueda que tenemos en Dios, no solo que tenemos un corazón humilde, sino que tenemos una responsabilidad. Porque ahora la responsabilidad que tenía Daniel era revelarle el sueño al rey. Y no solo eso, para que entienda, dice, para que vos entiendas los pensamientos que hay en tu corazón. Entonces, mis hermanos, el ministerio que tenemos para la iglesia, que Dios nos ha dado, es para revelar lo que Dios tiene escondido, pero a la vez también para mostrarle los problemas que usted tiene en su corazón, los problemas que tiene la gente en su corazón,
El inconverso tiene un montón de preguntas aquí adentro, interrogantes, miedos, ataduras aquí adentro. Y la responsabilidad del siervo de Dios es esa, con todos los problemas que tiene en su corazón. Y ahora vamos a lo más importante. Daniel le cuenta realmente el sueño que tuvo el rey. Tú, oh rey, veías, he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de la imagen era de oro, oro fino, dice. Su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Hermanos y amigos, quiero que todo lo que nosotros podemos compartir con ustedes no es porque nosotros lo compartamos, sino que el Espíritu Santo habla a través de sus siervos, lo grabe en su corazón y lo grabe en su mente, porque esto que estamos tratando hoy van a pasar muchos años y todavía va a tener cumplimiento. Porque todo esto que estamos hablando no solo que son acontecimientos pasados, sino que muchos de ellos son acontecimientos futuros que están por venir. Lo primero que vemos nosotros, el sueño que tuvo Nabucodonosor en la estatua, era un hombre, era de oro fino, dice. O sea, la cabeza era de oro fino. Y ahora después vamos a ver la interpretación, porque más adelante el mismo Daniel nos aclara. Dice que los brazos y el pecho era de plata. El brazo, el pecho era de plata. Fernando, perdón, nosotros vamos a ver si para el miércoles que viene traemos algo y hacemos un diagrama de la figura de un hombre dividido en 4 partes, para que la audiencia pudiera verlo e entenderlo un poco mejor, porque la medida que se ve es mucho mejor que lo que se escucha. Es decir, y está bueno eso, vamos a decir, para el próximo miércoles hacemos eso. Entonces tenemos allí los distintos imperios, ¿ya? Por lo cual está dividido esa figura humana de la cual está hablando hoy el señor hermano Fernando. Y en parte tiene razón mi hermano Mario, porque en parte este capítulo y estos versos es como el bosquejo, no solo del libro de Daniel, sino también en parte del libro de Apocalipsis. Sí. Es parte del libro de Apocalipsis. Y dijimos entonces, la cabeza era de oro fino, los brazos y el pecho era de plata, el vientre y los muslos era de bronce, las piernas eran de hierro, y los pies eran de hierro en parte y en parte de barro cocido. Ahora sí que nosotros quedó más confundido todavía. Es un tema tremendo. Estaba confundido antes. Ahora mucho más. Ahora le puso el sueño. La interpretación. Faltaba la interpretación. Le dijo el sueño. Faltaba la otra parte. Y como Dios a nosotros nunca nos da nada a medias. A veces la interpretación tarda. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para recibirlo. No estamos prontos para recibirlo. Pero Dios nunca, jamás nos trae un mensaje a medias. Por eso yo a veces no entiendo mucho cuando los hermanos están en las iglesias y reciben un mensaje y no lo entienden. Porque el mensaje, la prédica, tiene que ser entendible para recibirlo en el corazón y en la mente. Y si usted se pone a escarbar, yo pienso que los mensajes Cristo salva y sana son importantísimos para todos, muy importantes. Pero en la Biblia, déjenme decirle, hay muchas cosas más que muchísimas cosas más. Por eso es necesario pedirle al Espíritu Santo que nos revele los misterios escondidos, que nos deje correr el velo para ver qué hay detrás, para poder aprender, crecer, alimentarnos. Como dice Santiago, Fernando y Facundo, si alguno tiene falta de sabiduría, si ve la necesidad de sabiduría para entender estas cosas, o aquellas a las que Dios habla directamente, pidámosles a Dios esa sabiduría que viene de lo alto, a través del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Porque no es posible que Dios nos hable y no sepamos qué nos dijo al cristiano, porque a este hombre, a este rey, le mostró el sueño,
pero se le olvidó de qué servía. No pudo cantar nada hasta que Dios tuvo que revelárselo a Daniel. Es decir, Dios tuvo que hacer el mismo proceso para revelarle a Daniel lo que le había mostrado al hombre, y no solo mostrarle el sueño, sino la interpretación. Y hay una cosa que agrego, Fernando. El capítulo 1, por ejemplo, en el versículo número 18 del 1, disculpe que vuelvo para atrás, pero eso es muy importante. Está bien. Aquí en Daniel se habla de solo un versículo de los 3 años que se le había pedido a Daniel y a sus amigos para poder entonces estar preparado. Y sin embargo, anteriormente tenía 9 versículos anteriores al 18, donde habla entonces que Daniel propuso no contaminarse, propuso no hacer esto, no hacer lo otro, y da todo un detalle. ¿Qué quiere decir esto? Que en un solo versículo se habla de la preparación de estos varones. Entonces, es importante que, para que Dios pueda darnos aquellas cosas, ministerios, dones, capacidades, y revelarnos aquellas cosas, primero tenemos que estar preparados, siendo preparados por el Señor. Quizás puedan ser cosas pequeñas, pero son esas cosas necesarias de las cuales tenemos que estar preparados para que Dios nos encargue de esa tarea, nos dé los dones y capacidades para cumplir el ministerio o servicio que Dios nos da a cada uno. Entonces, para poder entonces uno entender, tiene que prepararse. Sean cosas pequeñas, medianas o grandes, pues para Dios esto no hay diferencia. Dios se va a revelar en su omnisciencia, todo conocimiento, mostrando y dando la forma y la manera de prepararnos para recibir lo que Dios nos da. Porque si no, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo manejarnos. Si hay una preparación antemano, entonces Dios está permitiendo esa preparación para entregarnos aquello que está en su corazón. Como en el caso de Daniel. Era necesario estar preparado, más allá de su juventud y la de sus compañeros. Pero ese proceso de preparación les permitió a Daniel no solo la oración, no solo el compañerismo, sino esa preparación fundamental y de relacionamiento para con Dios, para revelarle, mostrar la interpretación y que se cumpla la palabra de Dios, que al final, siempre, al principio y final, la palabra de Dios se cumple. Amén. Fernando. Aquí estamos viendo los imperios, cómo el Señor le estaba revelando a Daniel el sueño que estaba teniendo este rey Nabucodonosor, que es un sueño que abarca tantos y tantos años, miles de años abarca el sueño, desde el primer imperio hasta el último imperio, abarca muchísimos años. Aquí tenemos 5 diferentes tipos de imperio, tenemos Babilonia, tenemos Persia, tenemos Grecia, Roma, y luego los 10 reinos unidos. Y es impresionante cómo el Señor le dio a Daniel la interpretación de cada uno de esos reinos. Debemos de dimensionar que esto no había acontecido, obviamente es una revelación, no había acontecido hasta los tiempos en los cuales el Señor tenía estipulado para que esto se empiece a cumplir. Ya estaba el imperio babilónico, el cual era ese primer imperio en el cual Daniel le estaba diciendo al rey Nabucodonosor que era la cabeza de oro. Ese era el primer reino allí, el que estaba presentado, y le presentó una imagen, y a medida que iba bajando el cuerpo, iban siendo los otros imperios, los otros reinos, los otros gobiernos mundiales, los cuales iban a regir después de él. Y todos estos imperios fueron una oposición para Dios y su pueblo. Que yo creo que por eso Dios lo hizo en un solo cuerpo y no lo hizo en varios cuerpos, porque son diferentes tipos de imperios, podrían haber sido 5 diferentes imágenes. Pero todos estuvieron en contra de la palabra de Dios, todos estuvieron en un orden en el cual atacaron también al pueblo de Dios, pero esto fue todo permitido por Dios. Y esto fue todo también para crecimiento
del pueblo de Dios. No es que estos reinos se levantaron en contra y que el enemigo los usó. No, esto fue permitido por Dios. Esto fue el imperio babilónico. Fue un proceso al cual el Señor estaba mandando juicio sobre su pueblo, sobre Israel, el cual había pecado, y ellos ahí fueron invadidos y después fueron prisioneros de los babilónicos y se los llevaron. Allí lo podemos ver eso en Reyes, allí tenemos la historia en Reyes 25, que es la caída de Jerusalén. De ahí en adelante todo el capítulo nos muestra cómo fue que cayó Israel en ese entonces. Y es impresionante cómo el Señor nos va mostrando, a medida que van pasando, que vamos a ir viendo cada uno de estos imperios, y cómo el Señor nos está mostrando ya desde el imperio babilónico y la interpretación que le dio a Daniel. Eso es algo espeluznante, el cual yo me imagino que Nabucodonosor se asombró en gran manera, porque era algo que él no se acordaba. No se acordaba, lo recordó una vez que le refrescó la memoria a Daniel. Allí él se recordó y ahí él dio gloria a Dios, porque él, recordemos que también era un rey que estaba lleno de poder. Había gobernado sobre lo que se conocía del mundo. Él estaba gobernando y él estaba cegado de poder, y él ver esto, ver que hay un Dios que está por encima de él, ver que hay un Dios que tiene conocimiento de todas las cosas, también fue un parate para este hombre. Que es tremendo todo eso, porque el problema principal que llevó a Israel a la cautividad en varias ocasiones, y ahí en Babilonia que estuvieron 70 años, fue el pecado moral y religioso de Israel. Eso había pasado, por ejemplo, cuando Dios había sacado a Israel de Egipto, cuando Dios estaba así preparando a Moisés para salir. Resulta ser que mientras Moisés estaba en la presencia de Dios, en la cumbre, en las alturas, allá su hermano estaba haciendo un becerro de oro. Estaban jugando, practicando juegos y cuántas cosas más. Había un pecado de idolatría, de adoración a los ídolos. Y estaban también, no solamente eso, sino que estaban también practicando juegos, viviendo su vida ahí, mientras Moisés estaba en la presencia de Dios allá en la cima. Entonces, vemos que a través del tiempo, el pueblo, ya sea por desobediencia, por idolatría, por problemas morales y religiosos, Dios tuvo que tener un parate con Israel y permitir que fuese llevado cautivo a Israel a Babilonia. Pero Dios no deja las cosas a medias, como dice el hermano Fernando, porque Dios completa las cosas, Dios hace todo nuevo y todo conforme al diseño establecido por Él. Y Él permite que el pueblo de Israel esté cautivo, vaya cautivo, y entonces aún le da ese reconocimiento a este rey, le da gloria, porque Babilonia era tremendo como una ciudad, y no solamente desde el punto de vista de ciudad hermosa, con sus castillos, con sus puentes flotantes, con su esplendor como tenía Babilonia. Era un esplendor la ciudad de Babilonia. Era una riqueza tremenda. Y el rey tenía una gloria, tenía, diríamos, todo aquello de un rey que en realidad después vamos a saber el por qué también tenía todo eso. Dios solo había permitido a este rey. Exacto, sí. Y bueno, Dios es soberano y sabe cómo hace todas las cosas. Fernando. Sí, la verdad que sí, cosas muy importantes mis hermanos comparten con nosotros para tenerlas en cuenta y guardarlas en el corazón y en la mente, ¿verdad? Sí, claro, ni que hablar. Bueno, pero el sueño sigue. Sí. El 34 dijimos que en los primeros versículos Daniel revela el sueño al rey y le dice que estaba la imagen. Dijimos la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte hierro y en parte barro cocido. Y la estatua estaba firme. Pero mire lo que dice el 34. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, fueron como tamo de las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno.
Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Bueno, hasta ahí. Sí. Esta piedra, ahora vamos a dar la explicación de todo este simbolismo. En parte mi hermano Facundo ya compartió algo. Pero esta piedra dice que no fue cortada con mano y cayó del monte Sión. Y era una pequeña piedra, no solo que derribó la estatua, la imagen, no quedó nada. Sí. Desmenuzó todo. Sino Sí. que se hizo un gran monte. Y dice que fue no hecha con mano humana. Exacto. Y todos sabemos quién era esa piedra. Sí. Vamos a seguir leyendo. Sí. Y acá el mismo Dios le revela a Daniel la interpretación y comparte con el rey, así como nosotros compartimos con ustedes. El 36. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado el reino. Vamos a pararnos allí. Sí. Vamos a ver en los otros reinos que no dice que lo puso Dios. Ellos tomaron el reino, como dominaron, como conquistaron el reino, dominaron el reino. Pero este rey fue puesto por Dios. Sí. Pero ustedes me dirán, pero no es inconverso, no es un pagano. Habíamos dicho en las introducciones que Dios tiene dominio sobre todas las cosas. Sí. Y todos los poderosos del mundo están puestos por Dios para beneficio del pueblo de Dios. Sí. Porque este hombre no solo que iba a ver la grandeza de Dios, no solo que después, vamos a ver más adelante, va a ser humillado por Dios hasta que reconozca el señorío de Dios. Lo vamos a ver y va a ver la importancia que tiene el capítulo que vamos a estudiar. Pero acá, él era de oro. ¿Qué quiere decir? Que lo puso Dios, Sí. porque en la Biblia el oro es símbolo de divinidad, y a este lo puso Dios. Y dice, donde quiera que habitaban hijos de hombre, bestias del campo, aves del cielo, Él lo ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo, y tú eres aquella cabeza. ¿Usted sabe este verso que es? Esto es semejante al señorío que tenía Adán sobre los animales. Sí. Semejante. Sí. ¿Qué quiere decir? Que Él le había dado total al hombre, Dios le había dado total dominio sobre los animales, sobre la tierra, incluso sobre las mismas enfermedades, porque muchas enfermedades no se tendrían si no fuera por el pecado. Muchas. Sí. Es que no habría, diríamos, más bien. No habría. Entonces, lo que está mostrándole a él, que él lo había elegido, lo había puesto Dios, para como, si él se humillara, si él llegara a reconocer la grandeza de Dios y se convirtiera a Dios, Sí. tal vez iba a ser el mismo pacto que tuvo con Adán. Porque mire que acá no hay distinción de hombre frente a Dios. Lo único que nos distingue frente a Dios es la condición del corazón, nada más. Sí. Entonces, ¿por qué digo yo y por qué dijimos acá que Daniel es como el evangelio de Daniel? Porque este hombre tuvo oportunidad frente a Dios, un hombre pagano, de convertirse y servir a Dios. Sí. Pero ¿por qué pasa? ¿Por qué los paganos no vienen a Dios? Por la actitud del corazón, son orgullosos. Sí. El mayor pecado le impide que Dios pueda orar. Amén. Y dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como hierro desmenuza, rompe todas las cosas, desmenuzará, quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte hierro, en parte barro cocido, el hierro será en parte fuerte y en parte frágil. Ahora, si nosotros vemos los versos que siguen adelante, Facundo nos había dicho que el reino de oro era Nabucodonosor. Sí. El reino de plata, por sus dos brazos, era Persia y Media y Persia. El bronce, que era
el muslo y el vientre es Grecia. Es Grecia. Las piernas es hierro porque dice que desmenuza, rompe todo, destruye todo. La Pero fuerza no es, y el poder. no es tan fuerte como los otros reinos. Pero acá hay una parte que dice los pies de hierro y de barro, y dice que es el imperio romano, pero no solo es una continuación del imperio romano, sino son las 10 naciones que están por venir. Están claro. Las 10 naciones que se han de juntar para venir contra Israel. Contra Israel, y eso se va a cumplir antes de la segunda venida de Cristo. Después del arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Ahí está. En los 7 años. Sí. Ahí se da entonces la venida de Cristo. La nueva mitad tribulación y la otra tribulación más fuerte. 3 años y medio, tranquila, con el pacto con Israel y el anticristo. Después de 3 años y medio, entonces ahí va a venir la tribulación fuerte, la gran tribulación que se le llama. Entonces son 10 naciones muy parecidas a las del imperio de Roma, pero es la segunda parte que se está por cumplir. Vamos a leer, por favor, Facundo, lo que vemos en el 44 para terminar. Bien. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Hasta ahí, por favor, hasta ahí. Amén. Bueno, dijimos nosotros que la gran imagen estaba firme, pero dice que ahora cayó la gran piedra del monte, ¿se acuerdan? Y la gran piedra del monte es la piedra que nosotros conocemos en los evangelios. Sí. Pero no siempre fue una pequeña piedra, se convirtió en un gran monte. Sí. Pero usted sabe que ese verso no se cumple cuando Cristo vino en su primera venida. Se cumple cuando vino la segunda venida de Cristo. Sí. ¿Por qué? Porque Él ataca los pies, y los pies es el imperio del anticristo en los siglos que están por venir. Sí. Y vamos a hacer un poco de resumen de esto. El mundo va a estar en tal crisis, porque hacia eso vamos, Sí. que va a llegar un momento que las naciones se van a juntar, y por lo que dice acá, va a ser en la parte de Europa donde dominaba el imperio romano, Sí. y van a pedir porque por favor alguien solucione los problemas que están políticos y mundiales. Sí. Y va a aparecer un cerebro, un falso Cristo. Por eso va a venir antes de Cristo, por eso es anticristo. Y lo van a poner como gobernador mundial. ¿Sí? Y este gobernador mundial, por un momento va a solucionar los problemas, y por 3 años y medio, Mario, Sí. va a tener paz con Israel. Sí. Porque va a solucionar muchos problemas que tiene Israel. Y Israel lo va a mirar de reojo a este. Y va a decir, pero este está haciendo hasta milagros, este no será el Mesías que estamos esperando. Hasta que después empieza a atacar a los judíos por su religión, por su creencia, y vienen los segundos 3 años y medio. Y cuando vienen los segundos años y medio, que las naciones que están contra el pueblo de Israel quieren destruir a la nación, y si nosotros leemos Zacarías, muchos van a morir, Sí. muchos judíos van a morir. Entonces va a venir Cristo, y ahí es cuando esta piedra golpea los pies de hierro y los pies de barro, Sí. y la pequeña piedra se hace un gran monte, y ahí es cuando comienza el milenio nuestro, Exacto. el reino de los cielos, que ha comenzado con nosotros, que ha comenzado con el Evangelio, pero que continúa hasta la eternidad. Sí. Y ahí en ese momento, cuando Cristo venga en gloria, nosotros podremos ver la imagen. Y dice que todo queda destruido. O sea, porque siempre es una continuación un gobierno de otro.
El primero lo puso Dios, pero los persas tomaron el reino de Babilonia, hicieron el dominio persa. Los griegos tomaron los persas, hicieron su gobierno. Los romanos dominaron a los griegos, hicieron su... Y los 10 naciones también van a tomar del imperio romano para hacer su imperio, hasta que Cristo venga y destruya las 10 naciones. Y eso de las 10 naciones lo vemos nosotros en Apocalipsis 10:12, Claro, sí. que dice así: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Todavía no aparecen, ¿no? Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y esta bestia es el anticristo. Esta bestia es el que gobierna los dedos de barro y los dedos de hierro. Esta bestia es... Y muchos están con miedo, con temor, pensando que ya falta poco, que va a acontecer el fin del mundo. Todavía faltan suceder muchas cosas. Sí. Entre eso el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Exacto, sí. Primero, ¿algo para compartir? No, sí, tranquilo. ¿No? Y el capítulo 7 del libro de Daniel es muy similar al capítulo 2. Sí. Y la cabeza de oro en el capítulo 7 es el león. Sí. Los brazos y los pies, o sea, los medios y los persas, es el oso. Sí. Sí. Los griegos es el leopardo. Y los vástagos germanos y eslavos y a Roma, porque tenía aliados germanos y aliados eslavos, es la bestia terrible. Y los pies de barro y de hierro, que tiene mucha relación con el imperio romano, es el famoso anticristo, el imperio de las 10 naciones. Y la gran piedra o la pequeña piedra que fue, es Cristo, que vino, golpeó a la bestia, golpeó al imperio, golpeó a las naciones, golpeó a todos aquellos que están contra el evangelio, contra la salvación, contra los salvos, Contra el mismo también. y se armó un gran monte, y el gran monte es el reino milenial del Señor Jesucristo. Ahora, viste, Fernando y Facundo, que a medida que desde la cabeza de oro hacia abajo, los reinos, los imperios, vienen perdiendo poder. Hablamos del oro, la plata, bronce y hierro. Es decir, a medida que van transcurriendo, son en cierta manera inferiores en lo que respecta a metal. Cada uno de estos gobiernos o imperios asumieron con fuerza, como dice mi hermano Fernando y con Facundo, y cada uno gobernó, pero a eso digo, el reino de Roma restaurado, porque no va a ser el reino de Roma en sí como en aquel entonces, que en el año 160 y pico que tomó el reino, hoy por hoy, sino va a ser el gobierno de Roma restaurado con estas naciones que serán parte de aquella que han de juntarse para venir a pelear con Israel. Pero a su vez también, como el barro y el hierro no se llevan, no se unen, simplemente ocupan el lugar, ¿qué es lo que va a pasar con estas naciones? Y el Señor va a venir y va a destruir, ¿ya?, en su segunda venida en gloria a estas naciones, al igual que la típica. Quiere decir que en parte es fuerte, porque el hierro es fuerte, en parte es débil, porque el barro es débil. Si tú no tienes una relación, ¿ya?, de cada uno de los imperios que viene gobernando, para mostrar entonces lo que Dios quiere y lo que va a acontecer y lo que en definitiva, no creo que sea mucho tiempo, solo Dios lo sabe, pero tenemos ciertos indicios de acontecimientos futuros cercanos, antes de la segunda venida de Cristo en gloria y el juicio que ha de traer. Y no hablemos incluso de la batalla de Armagedón, Fernando, no hablemos que el río Éufrates se está secando, ¿no?, que justamente una de las señales para que vengan desde China, por ejemplo, de Oriente, los reyes, juntarse para la guerra contra Israel. Ahora nomás se está viviendo estos tiempos de guerra con Israel, Hamas,
con Siria, con el Líbano, e incluso está ahí en las puertas el tema entonces con Irán. Cuando esto surja, eso sería lo que se llama en el Salmo número 83, la guerra de Israel con los árabes, Fernando. Antes de estos otros juicios. ¿Ya? Y esto puede ser en cualquier momento. Sí, pues la promesa que Dios tiene por el pueblo de Israel, que desde el Éufrates hasta el Nilo, todo va a ser todo Israel. Sí. Y si nosotros miramos un poquito Joel y Sofonías, Sí. la tierra de Gaza y todo, Sí. van a ser como herederos del pueblo judío, pero va a ser tierra judía. Sí. E incluso Irán, la parte de Irán que es Persia, toda esa parte va a ser tomada por Israel. Israel, pequeño, pero irá tomando posiciones a través de ir logrando, derrotando. Es increíble como un pequeño país, es cierto, tiene ayuda internacional, pero un país que en definitiva, una nación que en definitiva, Dios le está protegiendo. Fíjate lo que es Irán. Irán viene desarrollando la bomba atómica, aunque muchos dicen que no, porque Irán tiene el plutonio número 35, que es el más liviano, ¿sí?, para la fabricación de bombas. Pero ¿sabe una cosa? Israel tiene la bomba, la cual se llama Sansón. Si Israel se viene esforzado, digo, por el poderío del enemigo, Israel podría recurrir a la bomba atómica. Pero creo que no va a ser permitido eso, porque Dios demuestra en su palabra que todos estos gobiernos y reyes, como se han levantado otros y han sido vencidos, serán vencidos delante de Israel. A mí lo que me llama la atención, y digo esto por decir algo, pero ustedes presten atención que todos los países que apoyan a Israel son los países cristianos. ¿Por qué? Porque conocen la Biblia y conocen las profecías. Saben cuál es el resultado de todo esto. Claro. Y aquellos que están contra el pueblo de Israel son la gente que tiene otras religiones y otras creencias. Son musulmanes, mayoritariamente. Y tienen otras escrituras, otra interpretación. Sí. Ahora, el pueblo de Israel ha pasado todo esto porque todavía está viviendo en el Antiguo Testamento y no supo entender el libro de Daniel. Exacto. No le da lugar al Espíritu Santo, que es el que revela todas las cosas. Porque si ellos entendieran el libro de Daniel y entendieran la enseñanza del Espíritu Santo, iban a entender que van a tener la tierra, su tierra que Dios le prometió, no por medio de estos medios, sino porque Cristo en segunda venida le va a dar otra vez la tierra que le ha prometido. Porque Dios es un Dios que guarda el pacto por la generación y las generaciones. Todo lo que nos ha prometido a usted, a mí, Dios lo va a cumplir si nosotros permanecemos en su palabra, en obediencia y en humildad. Lo va a cumplir, así sea el último día de nuestra vida. Sí. Y el pueblo judío está pasando por todo esto, ha perdido tierra, ha perdido personas, ha tenido conflictos militares, políticos, pero ¿por qué? Porque no se quiere acercar a Dios. Porque la religión, a Dios, yo tengo que adorarlo como por los medios que Él tiene, no por lo que yo quiero imponer. Y Dios quiere que le adore por medio de Jesucristo. No hay otro camino para llegar a Él. No, por los profetas, por importantes que sean, es un medio para llegar a Jesús y aprender de Jesús y aprender de Dios. Pero nunca llego a Dios por medio de los profetas. Claro. Tengo que ir por medio de Jesucristo solamente. Lo que pasa, Fernando y Facundo, que los judíos actualmente tienen un velo. Así como Moisés usaba el velo por la gloria misma, estos judíos tienen como un velo, pero no de gloria, un velo que no les deja ver la verdad, porque sus corazones han atesorado otras cosas y no han reconocido a Cristo, como dice Jesús, habla, el que lea a Daniel, entienda, dice el mismo Señor Jesús, reconocía a Daniel como profeta, pero estos no. Por eso entonces ellos no recibieron a Cristo, como tampoco el Israel en época de Samuel recibieron a Dios. Como tampoco en la época de Cristo lo recibieron, más bien lo rechazaron, lo crucificaron, lo mataron. Como tampoco en los días de Esteban, en el libro de Hechos, recibieron al Espíritu Santo. Resistían su gobierno, el gobierno del Espíritu Santo, porque Cristo se había ascendido. Entonces, como rechazaron al Padre, rechazaron al Hijo y rechazaron al Espíritu Santo en los días de los Hechos,
ellos aún están rechazando a Cristo y van a hacer un acuerdo con el anticristo porque no creyeron en Cristo. No lo creyeron, no lo recibieron como tal. Porque claro, él quería un rey terrenal, un rey, diríamos, que lo librara del gobierno romano en ese entonces. Pero Jesús no había venido para ese tipo de reinado. El reino de Cristo, el reino de Jesús, es un reino espiritual. Y el reino que ellos querían era un reino militar, donde Jesús los librara del imperio romano que hacía muchos años que estaba gobernando sobre Israel. Y eso. Entonces, como Jesús no llenó las expectativas de que él sería el rey, entonces muchos de ellos no creyeron hasta el día de hoy. Solo aquellos, los judíos mesiánicos que han creído en Cristo, son los que han creído realmente en Cristo. Mientras tanto, los otros judíos están con el velo puesto. Y aunque vieron mucho de Cristo, señales, milagros y cosas como ellos mismos veían, sin embargo no creyeron. Fueron incrédulos, rechazaron. Y por tanto entonces, cuando venga la gran tribulación, esos 7 años, la semana 70 de Daniel, ahí el pueblo se va a dar cuenta quién es Dios. Y se va a dar cuenta quién es Jesucristo, el verdadero, cuando después de haber firmado el pacto con Daniel, con el anticristo, el anticristo va a entrar en el templo que ya va a estar construido, el tercer templo que está, falta de un momento a otro se construye. Entonces, y pongo la abominación desoladora, que es un animal, un cerdo inmundo para Israel, en el templo, se van a dar cuenta de cuál es la intención del anticristo. Mientras tanto, como le prometió paz y cuidado, que lo iba a cuidar, porque aparentemente Israel había quedado solo, entonces se va a dar cuenta que es. Y cuando Cristo venga, entonces viniendo en gloria con los ejércitos celestiales, con la iglesia, entonces dice que le van a reconocer. Ahí lo van a reconocer. Amén. Y vendrá a salvarnos. ¿No? Es decir, falta un poco de tela para cortar todavía, ¿no? Pero son cosas que están relacionadas unas con otras. Amén, sí, sí. ¿Ah? Sí. Y bueno, lo que nosotros podemos explicar y compartir, lo estamos haciendo, Fernando y Juan Mundo, para dar un pantallazo de las cosas que han de venir también y las cosas que están escritas. Y el quinto reino no solamente es el romano, sino también el reino de Jesucristo, viniendo a establecer su reino milenial, juicio de naciones y demás, y después el reino milenial. Y ahí entonces la iglesia, los judíos, participarán entonces de ese reino establecido por Dios en la palabra de Dios. El 46 dice: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presente de incienso. El rey estaba no había entendido nada todavía. En vez de adorar a Dios, adoraba al profeta. No había entendido nada todavía. Dice: y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de los reyes, el que revela los misterios, que pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores, grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey, obtuvo que pusiera sobre el negocio de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. El rey iba camino a tener un encuentro con Dios, pero todavía no había entendido bien el mensaje que había recibido. Porque no importa la revelación que nosotros demos, nunca llegamos a ser tan importante, nunca llegamos a ser tan importante de quitar la adoración a Dios, nunca. Y esta es la primer trampita que nos quieren meter en el camino, cuando nosotros queremos recibir la gloria y los honores que le corresponden a Dios. ¿Por qué? Porque más adelante Daniel tenía otros encuentros, otras visiones, otros sueños para revelar. Y si Daniel hubiera aceptado la gloria que Nabucodonosor le hubiera dado, se hubiera perdido la bendición futura. Y eso es lo que pasa con muchos siervos de Dios. Cuando tiene un momento de bendición y de gloria y que el Señor nos usa,
perdemos la mirada a Dios y le robamos la gloria a Dios Sí, sí. y recibimos los honores que el mundo nos da. Gran error, Sí, porque la gloria es para nuestro Dios. sí, Y la gloria es tratar de llevar a la persona inconversa, a quien le llevamos el mensaje, Sí. a Dios, para que se humille, no ante Daniel, sino ante Dios, sí, primeramente. sí. Y no solo eso, sino que el Señor siempre cuando cumplimos nuestro trabajo, cuando cumplimos nuestro mensaje, siempre Él nos recompensa. Y dice que lo puso en un lugar muy privilegiado. ¿Sabe cómo lo puso? Como ministro de Interior, como ministro, porque acá en la puerta era donde se ponían los ministros para tratar los temas políticos del gobierno. Entonces, el Señor cuando cumplimos nosotros lo que nos ha mandado, siempre nos recompensa. Siempre nos recompensa. Frente a esta revelación que Dios nos ha dado a todos nosotros, tenemos que tratar, en primer lugar, hacer lo que hizo Daniel y sus amigos, orar a Dios. Y después tratar de correr el velo y ver qué es lo que el Señor nos quiere revelar. Y después tratar de todo lo que recibimos, toda la gloria, sea para el Señor, no para nosotros, para el Señor. Y ahí nuestra situación, nuestra condición, tanto espiritual, tanto económica, va a mejorar. Va a mejorar. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Sí. Ahora, Fernando, fue un proceso donde el rey comenzó a ver un poco el tema de cómo es Dios. Porque Daniel le dijo, yo no puedo revelar nada si no fue heredado. Dios se lo reveló. Cuando le revela, le muestra el sueño y le revela el sueño, el rey se da cuenta. ¿Pero por qué se da cuenta? Porque Daniel reconoce, alaba y engrandece a Dios primero. Entonces el rey se da cuenta que fue Dios quien le reveló, le mostró. Dice Daniel que él muda reyes, cambia reyes, etcétera, etcétera. Todo esto, ¿tá?, es el hecho, versículo 20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, como en el caso de Nabucodonosor y los reyes subsiguientes, ¿no? Da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas, pero con él mora la luz. Es decir, yo creo que el rey entendió algo del asunto, pero no a cabalidad, porque el rey era un hombre orgulloso, ¿tá? ¿Por qué? Porque Dios le había permitido eso. Pero el rey se lo adjudicaba a sí mismo. Por eso tenemos que tener cuidado, como decía Fernando, de los honores, de los agasajos, de aquellas cosas que directa e indirectamente nos ofrecen. Aquí yo pienso que Daniel se hizo un poco al lado, reconoció lo que el rey estaba diciendo. No creo que hubiera reconocido la adoración, porque Daniel en ese sentido era muy, muy firme en sus convicciones y sabía que solo a Dios la gloria, pero estaba, como dice el hermano Fernando, la trampita. ¿Tá? Cuidado, tengamos cuidado cuando el enemigo o cuando aquellos que de repente no son enemigos vienen para, en alguna manera, alabar, reconocer públicamente, dar cosas como que si estas fueran realmente la más importante, y no pensar que si algo sucedió, si algo fue para bien, si Dios obró en alguna manera en personas, en vidas, en situaciones diferentes, yo no soy merecedor de la gloria. Yo soy un instrumento, somos instrumentos. Es Dios. Y canalizar a Dios la honra y la gloria. Podemos ser reconocidos. La Biblia dice que debemos dar honra al que le merece honra. Pero cuidado, no mezclemos una cosa con la otra. Eso es entre los hombres. La honra principal y primordial es la honra a Dios. Una es reconocimiento al hombre, al ministerio, al trabajo, al servicio, a la fidelidad, a muchas cosas. Está bueno. Pero de ahí entonces al reconocimiento de lo que Dios hace,
eso es otra cosa. Para Dios solo es la gloria. Amén. Y la honra. Y allí en el 49 dice, y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Aquí vemos cómo Daniel, que fue guiado por el Señor y tuvo esa revelación, pudo también reconocer el trabajo que hicieron sus amigos, quienes formaban parte de ese equipo el cual el Señor estaba usando para traer esta revelación. Daniel no se olvidó de sus amigos. ¿Por qué? Porque él sabía que él iba a ser de bendición en la posición que él estaba, pero que también necesitaba un equipo que lo pueda ayudar, que él también debía de reconocer a estos tres amigos que él tenía, no solamente porque eran sus amigos, porque no los puso por amigos, los puso porque sabía quiénes ellos eran, sabían en quién ellos creían, sabían la convicción que esos hombres tenían y que iban a ser de gran bendición en el puesto en el cual ellos iban a estar. Él se podría haber quedado con esos honores que se le presentaron, que el rey Nabucodonosor le ofreció, y haberse olvidado de esos hombres, los cuales lo habían ayudado en ese ascenso que él tuvo, que Dios se lo puso delante, porque es un ascenso que Dios le dio en esa ciudad, que a través de la vida del rey Nabucodonosor, él obtuvo, pero allí él se recordó de sus amigos, de ese equipo en el cual en la oración nosotros también tenemos, porque tenemos hermanos en los cuales nos podemos apoyar, sabemos que ellos están allí, y que en el momento en el que el Señor nos conteste la oración, también está bueno reconocer a esos hermanos los cuales están al firme con nosotros, a reconocer lo que ellos están haciendo por la obra del Señor, porque esto no era para favor de ellos, no es que ellos solamente querían conservar su vida, porque sabemos que ellos estaban en riesgo de vida, corría riesgo su vida si esta revelación no era dada, pero no era el fin de ellos, sino que el fin de ellos era engrandecer a Dios, mostrar el poderío de Dios, y a través de eso fue que llegó la revelación a la vida de Daniel. Pero sí se recordó de sus amigos, los cuales estos hermanos en la fe que él tenía ayudaron en el plan que Dios trazó en su vida, a que ellos pudieran también ser de bendición y estar en un lugar de bendición para lo que iba a ser lo siguiente de Babilonia. ¿Cómo andamos de saludos? Andamos ahí, sí, tenemos algunos saludos. Algunos hermanos que estuvieron con nosotros en la transmisión, que se nos fue la hora. Tenemos a Angie Vanega, vamos a leer primero Facebook. Tenemos a Angie Vanega, muchas gracias, muchas bendiciones hermanos, saludos. Amén, Dios te bendiga. Marcelo también Figueredo, bendiciones para todos. Sergio Rodríguez, bendiciones hermanos. Amén, Dios bendiga. Ana Amelia Silva, amén, Dios bendiga, amén, Dios te bendiga mucho, hermana. Odulio Almada, bendiciones. Gerardo Terra, bendiciones, hermano. Ahí anda, Gerardo. Bendiciones, hermanos, bendecido año. Ángela Ribeiro, bendiciones como siempre, muy lindo programa. Gracias, hermana, bendiciones. Gerardo Terra nos reenviaba el mensaje ahí, bendiciones hermanos, bendecido año. Graciela López, saludos y bendiciones hermanos. Muchas gracias. Dios te bendiga mucho. Lilia Castro, muy linda enseñanza, saludos a los cuatro y muchas bendiciones. Muchas gracias, Lilia. También hermanos que están acá con nosotros en Facebook, que le dieron me gusta. Está Joel Gutiérrez, está Dayanita y Elías Benítez. Y también el pastor Víctor Pérez estaba con nosotros. Desde Paraguay, bendiciones hermanos. Desde Paraguay, hermano sí. Víctor también desde allá. Tenemos a María Ángeles en Instagram, Pedro Portela, Matías Ezequiel, un compañero de trabajo, Dios te bendiga mucho. Y Alejandra Pereira también allí con nosotros. Y ahí se conectó Karen Fernández. Karen Fernández. Gracias, Karen. Bien, eso estamos en Instagram. Instagram. Falta lo de YouTube. Y también estamos en YouTube, sí, hermanos, que recuerden que estamos allí. Debemos de llegar, es uno de los requisitos de YouTube, debemos de llegar a los 50 suscriptores para poder sacar el video en vivo.
Así que nosotros lo ponemos una vez que terminemos el programa, lo publicamos en YouTube, pero no lo podemos hacer en simultáneo con estas otras plataformas porque nos piden primero 50 suscriptores. Bien, así que después de 50 suscriptores vamos a tener en Sale vivo en vivo entonces por YouTube. también YouTube. Muchas gracias, audiencia. Dios le bendiga ricamente. Bendiciones. Amén. lleve el mensaje de esperanza. Entonces, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar.